Presidente, Morning Consult actualizó la lista de los mandatarios con mayor aprobación. Usted bajó un escalón, siendo superado por el mandatario argentino Javier Milei. Ahora, de nuevo, el fenómeno Milei. A lo mejor la novedad es que el señor es más extravagante. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Milei superó en popularidad a AMLO. Así es, lo hizo. Tanto Milei como AMLO son dos de los líderes más populares en Hispanoamérica. Pero ambos líderes se ven a sí mismos como un peligro. Tienen ideologías distintas, políticas distintas, contextos distintos y sobran las diferencias entre ellos. Lo cual se ha materializado en intercambios de palabras y discursos entre ambos políticos. Una de las más sonadas es que en 2022, en la víspera de las elecciones en Colombia, el presidente mexicano envió un mensaje de solidaridad a Gustavo Petro, entonces candidato presidencial. Milei respondió al presidente mexicano. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso, digamos, acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? Es decir, me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador. Cuando Javier Milei se presentó a la primera vuelta de elecciones en Argentina, López Obrador reaccionó a los resultados con una controvertida referencia al surgimiento del nazismo en Alemania. Es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación. En este video vamos a analizar y vamos a enfrentar a estas dos figuras políticas. Hace unos cuantos meses que el expresidente López Obrador terminó su mandato en México, y aunque él afirma que dejará la vida política y se retirará del poder, muchas personas y analistas piensan lo contrario. Sea cierto o no lo que dice AMLO, considero que sería bueno despedirlo con un video analizando su figura política en contraposición con otra figura tan popular del momento. Y esa figura es nada más y nada menos que Javier Milei, un presidente de derecha, liberal y libertario, que ha llegado a tener muchas diferencias con el mismo AMLO. La relación entre estos dos políticos es que ambos entran en una categoría de un fenómeno político conocido como populismo. Entonces veamos qué es el populismo a grandes rasgos y cómo es que ambos políticos cumplen con esas características. Además veamos sus diferencias entre estos dos populismos y qué populismo es mejor. Sí, zurdos hijos de p***, tiemblen, la libertad avanza, ¡viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Ayudando a los pobres va uno a la segura, no así con sectores de clase media. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Ernesto Laclau define el populismo como una lógica política que construye una identidad colectiva al articular demandas insatisfechas en una cadena equivalencial. Laclau no define el populismo como algo intrínsecamente bueno o malo, sino más bien como una forma de articular demandas sociales. Casmudé considera el populismo como una ideología de delgada densidad, es decir, una ideología que no ofrece un sistema completo de valores y puede combinarse con otras ideologías como el nacionalismo, el socialismo o el libertarianismo. Es decir, el populismo puede ser tanto de derecha como de izquierda. Margaret Canavan dice que el populismo es una reacción a la desconexión entre los ciudadanos y las élites políticas. Es decir, el populismo les ofrece a los ciudadanos cosas diferentes a lo que la política típica ofrecía. Y bueno, en resumidas cuentas, el populismo es una forma de hacer política, donde los políticos llegan con un discurso a canalizar toda la frustración, dolor, necesidad o incluso la insatisfacción de los ciudadanos para llegar al poder. Bueno, veamos rápidamente cuáles son las principales características de los populismos. En primer lugar, tenemos que el populismo a menudo identifica al pueblo como un sujeto colectivo, moralmente superior y con intereses comunes, en contraposición a las élites. Para ambos casos, tanto para Milei como para AMLO, esta característica es bastante notoria. AMLO, por ejemplo, se asumía como el representante del pueblo y la contraposición a las élites era básicamente lo que él llamaba la mafia del poder, que no era más que cualquier persona que no pensara como él. Por otro lado, Milei también se asume como un representante del pueblo, el cual se contrapone a las élites políticas y el término que él usa es la casta política, el cual se refería a todos los políticos que solo se dedicaron en Argentina a agrandar el Estado y a empobrecer a la gente.
Otra característica del populismo y que tiene que ver con la primera es el antielitismo. Es decir, una crítica constante hacia las élites políticas, económicas o intelectuales, acusándolas de ser corruptas, ineficaces o descontroladas de las necesidades de las masas. AMLO, por ejemplo, llega al poder con una crítica hacia los partidos tradicionales como el PRI y el PAN por ser corruptos y alejados del pueblo. Milei de igual forma llega al poder criticando a élites políticas como el kirchnerismo, que es un movimiento político de izquierda en Argentina. No solo criticaba la corrupción, sino las medidas fiscales que llevaron a la gran inflación en Argentina y el empobrecimiento del país. La tercera característica es un liderazgo carismático. Frecuentemente los populismos están liderados por figuras carismáticas, que se presentan como la encarnación del pueblo y prometen soluciones rápidas a problemas complejos. Ambos son figuras carismáticas. Por un lado, AMLO es una figura muy pasiva, tranquila, con la que no era difícil empatizar ni desarrollar un cariño hacia él como si fuera una especie de abuelito. Por otro lado, Milei es todo lo contrario, es una figura disruptiva, algo así como una especie de rockstar, al que no le importa enfrentarse a cualquiera que se le interponga, llegando incluso a retar al mismísimo Alberto Fernández, expresidente de Argentina, a un debate público. Te desafío a un debate y si querés hablamos del liberalismo y del sistema empobrecedor que estás llevando a cabo. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso, no vas a saber ni dónde estás parado y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Milei se presenta como un outsider, es decir, alguien que está fuera de la política, que no tiene nada que ver con los corruptos y que viene a romper con el status quo de la política argentina. Otra característica de los populismos es la polarización social, es decir, la creación de una narrativa de nosotros contra ellos que divide la sociedad en bloques opuestos. AMLO, por ejemplo, divide a la población llamando a cualquier opositor como facho, conservador, neoliberal, mientras que Milei hace algo parecido llamando a cualquier opositor como comunista o casta política. Como última característica de los populismos es generalmente que existe una desconfianza hacia las instituciones democráticas tradicionales. Por ejemplo, los populistas tienden a cuestionar los procedimientos e instituciones formales como los parlamentos, los tribunales o los medios de comunicación. AMLO, por ejemplo, a menudo critica a los organismos autónomos o instituciones democráticas, acusándolos de servir a intereses elitistas. Un ejemplo de ello es la desaparición del INAI, el cual era un organismo autónomo de transparencia en México. Otro ejemplo es la crítica al Poder Judicial, que por cierto ya logró destruir con la reforma judicial. Además, AMLO ha centralizado el poder en torno a su figura y cuestiona a los medios y opositores presentándolos como parte de una élite corrupta. Por otro lado, Milei adopta una postura radicalmente antielitista, cuestionando tanto a los políticos tradicionales como a las instituciones económicas, como el Banco Central, al que califica de organización criminal. Ahora, algo interesante que hay que analizar en estas dos figuras políticas es su base social, es decir, quiénes apoyan a estos políticos. Hay que decir que a AMLO lo apoyan principalmente los sectores pobres, los sectores populares, rurales y urbanos de bajos ingresos. Este apoyo está sustentado principalmente en los programas sociales, es decir, subsidios que da el gobierno para supuestamente reducir la desigualdad, aunque también es una compra de voto. La base social de Milei, en cambio, se sustenta principalmente en sectores urbanos, especialmente jóvenes descontentos con el sistema político tradicional. Y es aquí donde Milei destroza por completo a AMLO, porque su popularidad y apoyo social proviene principalmente de lo que él llama la batalla cultural, que si no sabes qué es, hice un video y te lo dejo aquí abajo en la descripción o métete a mi canal para que lo veas. Y es que Milei es totalmente superior a AMLO en esto, pues a AMLO solo lo apoyan por el dinero que da, las limosnas que da, que no es más que compra de votos. En cambio, a Milei lo apoyan por la batalla cultural que ha dado, porque Milei en sus discursos daba prácticamente clases de economía, donde les explicaba fácilmente a todos los jóvenes por qué la economía del país no estaba funcionando. Es así que los jóvenes no solo se interesaban más por la política, sino que también se interesaron por otras materias como las ciencias económicas. Y es que la diferencia radica en que mientras a AMLO lo apoya gente que quiere recibir dinero a cambio de prácticamente hacer nada, a Milei no solo lo apoyan jóvenes que están más interesados en la política y en la economía, sino que también lo apoya gente trabajadora, empresarios, microempresarios, emprendedores que quieren salir adelante. Y lo mejor de todo es que la base social de Milei no lo apoya por el dinero que recibe a cambio, sino por sus ideas y sus propuestas. Y esto es lo que a AMLO le duele muchísimo, que alguien de derecha como Milei, sin regalar un solo peso, incluso haciendo todo lo contrario, reduciendo el gasto público y todos los subsidios, sea tan popular que incluso lo llegue a superar en algunas encuestas. Entonces, ambos políticos son populistas, sí, tienen muchas cosas en común,
pero ideologías totalmente distintas. Es aquí donde podemos observar algo importante, y es que AMLO se tardó 3 intentos en llegar al poder, mientras que Milei salió de la nada, sin ser político, sin una carrera política, sin un partido político, llegó al poder en el primer intento. Y sí, la verdad llegan en contextos diferentes. Por ejemplo, la izquierda llegó a México con AMLO sin ninguna crisis económica, pero sí política, social y cultural. Milei llega al poder no solo en una crisis económica, sino política, cultural y social. Aquí observamos que la izquierda siempre llega al poder cuando la derecha, que aunque sí sabe de economía, es débil política, social y culturalmente. La izquierda siempre llega a destruir lo que la derecha ya hizo. Y cuando lo destruye todo, la derecha tiene que resurgir más fuerte para reconstruir lo que la izquierda ya destruyó. Y aunque en México los partidos tradicionales como el PRI y el PAN nunca fueron de derecha real como Milei, sino más bien de centro, centro-derecha, y en algunos periodos incluso eran estatistas. Pero tenemos que reconocer que esos partidos sentaron las bases de un sistema que más o menos funcionaba. Hoy en día podemos observar que estamos en la etapa donde la izquierda llega a destruirlo todo, mientras que en Argentina ya la izquierda ya lo destruyó todo y ahora llegó la derecha para reconstruirlo. Ahora, por último, me gustaría analizar con qué otros líderes políticos tienen cercanía estos dos líderes, ya que toda figura política no solo debe de tener popularidad en su país, sino que también debe de tener reconocimiento de otros países. En el caso de AMLO, sus principales aliados en geopolítica son Gustavo Petro en Colombia, el cual llegó a apoyar en distintas ocasiones. Incluso llegó a defender al presidente colombiano de diversas declaraciones que dio Milei. Cabe destacar que este presidente ya ha perdido mucha popularidad en su propio país. Otro gran aliado de AMLO es el presidente Lula da Silva de Brasil, quien también es de izquierda y además también ha perdido algunos puntos de popularidad en su país. Y durante su mandato también tuvo como aliados a algunos otros expresidentes del mundo. Por cierto, la información que daré ahora es extraída directamente de su libro A la mitad del camino del mismísimo AMLO. Antes de esto quiero citar al mismo AMLO en este libro, donde da una opinión personal sobre la figura de Fidel Castro Ruz, el dictador izquierdista cubano. Cito: Fidel Castro Ruz, nunca nos conocimos, pero siempre lo consideré un hombre grande por sus ideales independentistas. Una clara admiración al dictador cubano, ¿no lo creen? Además, Fidel Castro también le dedicó algunos párrafos en su libro El gigante de las 7 lenguas, donde dijo: López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México, cuando el sistema se derrumbe y con él el imperio. No sé ustedes, pero a mí me daría vergüenza que un dictador de su calaña escribiera algo así sobre mí. Continuando con algunos expresidentes que fueron aliados de AMLO, está Evo Morales, expresidente de Bolivia, al cual el mismo AMLO rescató del golpe de estado que había sufrido y le brindó asilo político. Todo esto el mismo AMLO lo narra en su propio libro A la mitad del camino. Por último, tenemos al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, a quien AMLO en su libro se refiere a él como nuestro amigo Alberto Fernández, ya que el expresidente de Argentina también colaboró en la misión de rescate de Evo Morales. Y bueno, no hace falta hablar más de sus impresentables aliados geopolíticos, en especial el expresidente Alberto Fernández, que es considerado el peor presidente de la historia argentina. Pasando ahora con Milei, no es difícil darse cuenta quiénes son sus aliados políticos. En primer lugar, quisiera mencionar al más importante, Donald Trump, ya que es un aliado muy poderoso y del cual se podría beneficiar la República Argentina. Otro gran aliado es el presidente Nayib Bukele, el presidente con mayor índice de aprobación de América, si no es que del mundo, reconocido por su excelente trabajo en erradicar a las pandillas en El Salvador. Y tenemos algunas otras figuras políticas importantes como Giorgia Meloni de Italia, Santiago Abascal, que si bien no es presidente de España, es una de las principales fuerzas políticas en ese país. Y también tenemos a Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro, que son de las principales fuerzas opositoras de Brasil. En conclusión, los aliados geopolíticos de Milei son personas que realmente están haciendo las cosas bien en sus propios países, como Nayib Bukele y Donald Trump. Mientras que los aliados de AMLO son principalmente políticos que están perdiendo popularidad en sus propios países, aunado a que no puede esconder su profunda admiración a dictadores como Fidel Castro en Cuba. Si llegaste hasta esta parte del video, te pido te suscribas, dejes tu like y compartas para que lleguemos a más personas.